A ver. Marca. Ya, entonces tenemos este tipo de características, ¿no? ¿Qué vamos nosotros leyendo cada uno? ¿Sí? Entonces aquí primero que ese enunciado, ¿sí?, no está verificado todavía. Porque nosotros no podemos todavía verificar si no hacemos la investigación. ¿Sí? Pueden ser comprobadas o refutadas dentro de eso. Se realizan a partir de información o datos obtenidos. Se formulan de forma positiva y sencilla. ¿Sí? Establecen una posible relación entre dos elementos. Entonces, explicar algo que sucede, un elemento o algo que le sucede a otro. Entonces aquí, ser verosímil. ¿Qué quiere decir eso? Que la investigación es secuencia de experimentos o comprobación. Es decir, al ser verosímil, no, esta hipótesis tiene que ser, ¿sí?, una realidad. Abarca una parte, por eso la limitación de la investigación, una porción del universo. Y nuevamente aquí ser comprobables. Si no comprobamos nosotros a ver, le comparamos cuando nosotros damos una opinión, ¿cierto? O damos un criterio. Es algo no similar, pero tiene una relación con la hipótesis. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que la opinión puede ser solamente un comentario y la hipótesis ya necesariamente Ya. debería ser probada. Entonces nosotros, verán, por ejemplo, les pongo, nosotros decimos, así de sencillo, ¿no? Dice, por ejemplo, le preguntan, no ha venido Esteban a clase. Entonces sale un compañero y dice, Esteban está enfermo. Ya, así nomás, Esteban está enfermo. Está haciendo una aseveración, ¿sí? Y esa aseveración que se establece queda así. Porque en la parte de expresarse está mal establecido. ¿Por qué motivo? Porque dentro de estos, vean aquí, tiene que ser comprobable.
Entonces dice, y se le pregunta, ¿qué le pasó? No sé, me llamó por teléfono y dijo que está enfermo. Otra cosa es decir, dice que está enfermo y otra cosa es, está enfermo. ¿Sí? Entonces, en lo que tiene que ver la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis al plantearse todavía no está verificada, todavía no está comprobada. Es un supuesto, es una proposición, un supuesto. Que una vez que ha sido ya concluida la investigación, ahí tiene que verificarse, tiene que comprobarse. Y se lo determina a través, como le digo, al final de estos estamentos que son las conclusiones. Ahí en la conclusión se afirma lo de la hipótesis referido una vez que se haya comprobado, verificado. ¿Sí? Entonces, como les decía, algo cuando nosotros damos un criterio, damos una opinión. ¿Cuándo aseguramos cuando damos una opinión? Cuando hemos investigado. Antes no podemos nosotros dar una opinión o un criterio, ¿sí? Porque estamos haciendo subjetivamente. Estamos haciendo alguna suposición. Pero el momento que nosotros hemos investigado previamente y ya damos una opinión, eso ya ha sido verificado. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, ¿cuál es la importancia de la hipótesis? Orientación y guía de la investigación. Entonces, a través de la hipótesis se plantea la dirección a seguir en la investigación. Relación entre hechos. ¿Dónde están los hechos? A ver, Gabriel, ¿dónde estaban los hechos en la investigación? Gabriel Lima. Aquí, A ver, dentro de lo que estábamos viendo nosotros del proceso de investigación, ¿dónde están los hechos? ¿no? Los en que la queremos hipótesis, investigar. en la hipótesis sería, No, no. ¿En dónde teníamos? En el planteamiento del problema. Ahí está. Entonces, aquí lo que razonamos es en lo que hemos planteado el problema que ya hemos visto ahí. Sí, está relacionado esas causas, esos hechos que estamos nosotros que tenemos que investigar. Ya, hay un enlace entre la teoría y la realidad. Entonces, para plantear una hipótesis, esto es la parte teórica. Ya vamos a ver que hemos estado poniendo con ejemplos para que ustedes, lo que está aquí como teoría, vayan comparando. Entonces, para plantearse una hipótesis, escribir la hipótesis. Entonces, uno les recomiendan elaborarse una pregunta investigativa. ¿Sí? Aquí la otra es, para plantearse la hipótesis, investigar las posibles respuestas a esa pregunta y luego formular la hipótesis. Los habíamos puesto nosotros dentro de estos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ya. La hipótesis, como les había dicho, nosotros podemos tomar como referencia los objetivos. ¿Sí? En la forma de redactar, entonces, en cuanto tiene que ver a la hipótesis no, como el objetivo se iniciaba con un verbo infinitivo, en la hipótesis se elimina ese verbo. Entonces, por ejemplo, decimos nosotros el objetivo, evaluar, ¿sí? Evaluar los acontecimientos acaecidos en el comercio exterior en días anteriores, ya. Entonces, en la hipótesis, la evaluación de los hechos ocurridos en el comercio en la ciudad de Tulcán, ya, a eso se refiere, ¿sí? Son diferentes dentro de esos en cuanto a la redacción. Y en esa forma se elimina los verbos en infinitivo en cuanto tiene que ver al planteamiento de la hipótesis, a la formulación de la hipótesis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la hipótesis. Los estudiantes de secundaria víctimas del bullying son más propensos a dejar sus estudios
que aquellos que no se van a ver, que no se ven amenazados por estos ataques. Ya. Aquí, dentro de esos, primero la redacción. ¿Sí? Aquí no encontramos inicio de verbos de ninguna naturaleza. Se refiere, aquí es tema de investigación. El tema es los efectos del bullying en la educación. Entonces aquí está, ¿dónde en esta hipótesis que está relacionada con este tema, dónde está la afirmación que se está haciendo? ¿En qué parte está? Porque la hipótesis es una afirmación que debe ser, ¿qué? Comprobada, verificada. Porque todavía no está comprobada, ¿no? A ver, ¿dónde está ahí la información? Que los estudiantes víctimas de bullying son propensos a dejar sus estudios. Aquí estás. Sí, las personas, los estudiantes que sufren o que son víctimas del bullying. Aquí está afirmando, no aseverando. No hay que confundir. Son más propensos a dejar sus estudios que aquellos que no se ven amenazados por los ataques. Aquí, son más propensos a dejar sus estudios. Esa es la afirmación. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se tiene que, a través de la investigación, comprobar. Sí, estos estudiantes que son víctimas del bullying son más propensos a dejar sus estudios. Son ellos los que abandonan sus estudios por efecto o por los ataques frecuentes que tienen del bullying, que aquellos que no se ven amenazados por el bullying. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Aquí está. Siempre en la redacción de la hipótesis, siempre se debe establecer una afirmación. ¿Ya? Entonces, en la parte de lo que es la formulación, la importancia, las características, nos sirve para nosotros, y aquí le hacemos esa parte relacionando. Leemos la parte teórica y vemos que sí consta dentro de, por ejemplo, aquí, las características de una hipótesis. ¿Sí? Esto todavía no está comprobado. Está lanzada la hipótesis para ser demostrada, para ser comprobada. Este es el tema de la investigación. O sea, es el título de investigación. Tiene su planteamiento del problema diferente que hemos visto, tiene sus objetivos generales específicos y ahora planteamos esta aseveración que tenemos que comprobar. Tenemos que comprobar. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos acá otro ejemplo relacionado con esto de la hipótesis. El tema es el consumo de alcohol y los efectos en el sistema nervioso central de las personas, ¿no? Ya, entonces aquí dice la hipótesis, abstenerse a consumir grandes cantidades de alcohol por el periodo de un año puede revertir hasta el 50% de los daños cognitivos sufridos. Ya, ¿cuál es la aseveración que hacemos aquí? ¿Dónde está la aseveración que hacemos dentro de esto? O el supuesto. ¿Sí? O el supuesto que ponemos aquí y que es motivo de demostrar, de comprobar. A ver, algún compañero, a ver, ahora una compañera. ¿Alguna compañera? Entonces aquí, ¿cuál es la afirmación que tenemos aquí? Puede revertir hasta el 50% de los daños con... Esto, claro, aquí está. ¿Sí? Abstenerse quiere decir no consumir. Sí, abstenerse a consumir. Que no se consume. Grandes cantidades de alcohol en un año. Aquí está. Está aquí esta afirmación que hace. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se tiene que comprobar. Y que está relacionado igual como el problema, los objetivos, ¿sí? La formulación del problema, los objetivos específicos,
generales tiene que estar relacionado con el tema. Entonces, no es tan complicado aquí. Ven ustedes que no está en la redacción, no está lo referente a un verbo de inicio. ¿Sí? No se pone, se destruye. Los verbos del objetivo que tenemos en infinitivo son destruidos en el momento en que se redacta la hipótesis. No van. Porque aquí abstenerse no es verbo, una palabra. Ya. Entonces acá tenemos otros relacionados. Esto es, el tema es la aplicación de la biotecnología en actividad agropecuaria. Entonces aquí tenemos, ¿qué nomás nosotros tenemos como afirmación, como suposición? La aplicación de procesos biotecnológicos hace posible crear y producir plantas medicinales en masa con mejor material genético más rápido y a menor costo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la afirmación aquí? A ver, algún compañero, rapidito. Que hace posible crear y producir plantas medicinales. A ver, ¿qué cosa? La aplicación de los Aplicación de procesos. procesos biotecnológicos. Pero esta aplicación de estos procesos biotecnológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Crear y producir plantas medicinales con mejor material, más rápido y a menor costo. Todo esto tiene que esta afirmación ser demostrada, ser comprobada. Mediante la aplicación de estos procesos. Generalmente, como digo, la hipótesis es una aplicación. Y aquí también hace, dentro de las características que tiene la hipótesis, datos pueden ser numéricos. Aquí está datos en porcentaje. Sí, entonces nosotros, por ejemplo, estamos en un tema actual de esto de la inseguridad. Y podemos nosotros lanzar una hipótesis referente a esto. Y decimos, la actuación de las Fuerzas Armadas y de la policía en el control de la delincuencia va a disminuir los efectos de esta, supongamos, en un 30% con relación al año anterior. Ahí estamos nosotros haciendo esa afirmación, sí, que la intervención de las fuerzas del orden van a disminuir en un 30% la delincuencia en el país. Pero eso tiene que llevarse a cabo a través de la investigación, es decir, también de esta investigación, ¿no? De campo, que sería ver los efectos que una vez, después de un determinado tiempo, para medir lo que ha ocurrido con la delincuencia, si ha disminuido o ha aumentado. Entonces eso es lo que se espera, ¿no? Es lo que se esperaba. Es como una hipótesis que estamos esperando para que disminuya estos efectos, lo que es que disminuya la delincuencia en nuestro medio. Ya, entonces tenemos esta parte de aquí. Es un tema de investigación, dice, de psicología. Estudios sobre la relación del dinero con el sistema de valores de las personas. Quiere decir aquí valores, estos son los valores morales y éticos de las personas. Entonces, ¿qué se plantea aquí? Las personas que poseen importantes sumas de dinero entre sus haberes son más propensas a ser corruptas que aquellas que no son ricos. ¿Ya? Entonces aquí está haciendo esta afirmación únicamente que las personas que tienen mucho dinero son
las más corruptas que las otras que no son ricos. Es decir, son más corruptas las personas que tienen dinero. En nuestro país son más corruptas que las personas pobres, digamos. Sí, En nuestro país. Entonces aquí está haciendo esa aseveración. Ya en el campo, como es una investigación esta, sobre todo de campo, investigación documental, a través de documentos, a través de informes referentes de los diferentes juzgados, de las fiscalías, todo eso, entonces para comprobar esto, para que se compruebe esto. Entonces decimos, la persona que aquí tiene mucho dinero, es una persona rica, siempre se dice, ¿de dónde obtuvo eso? Y eso se investiga, ¿no? Para lo cual se ha planteado esta hipótesis. Aquí tenemos en lo que tiene que ver al derecho jurídico. El tema es la incapacidad judicial y su efecto en los casos de violencia intrafamiliar. Ya, aquí está redactada la hipótesis. Tiene que ser clara, sencilla, dice la hipótesis. Pero sí, clara, entendible. Entonces aquí, la falta de capacitación en los jueces influye en la emisión de sentencias erradas en el juzgamiento de la familia, poniendo en riesgo la seguridad de los menores de edad víctimas de la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros esta hipótesis. En la cual nosotros establecemos y determinamos, le encontramos la hipótesis. Una de sus características es que su planteamiento, su redacción está como una afirmación. ¿Sí? Entonces, a ver, el compañero Damián Báez. Ya. ¿Dónde aquí, Sí, dónde dígame. está la afirmación nomás? No es, perdón, sí, Que existen sentencias erradas en los juzgados debido a la falta de capacitación de los jueces. está eso, sí, como una especie de supuesto, como una especie de afirmación que se está haciendo y que debe ser comprobada. Que los jueces ¿cómo es? Que los jueces que no están capacitados emiten sentencias erradas que perjudican a la familia y también afecta a la seguridad intrafamiliar, sobre todo en los menores de edad. Es una afirmación. La aseveración ya debe de tener, como se dice jurídicamente, las pruebas. Una cosa es afirmar y otra cosa es aseverar. Bien, lo que es la conceptualización de cada persona. Aquí estamos simplemente nosotros haciendo como una afirmación. Pero la aseveración, si nosotros aseveramos, ya tenemos que haber demostrado esto. Es decir, las pruebas respectivas. Si es que hablamos de la parte jurídica, ¿no? Como dicen los abogados, las pruebas, deben presentar las pruebas para afirmar. Perdón, para asegurar. Perdón, la palabra es para aseverar. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Si están entendiendo o no lo que respecto a la hipótesis. Por mi parte, sí estoy entendiendo. A ver, los otros compañeros, porque ustedes De mi tienen parte que también. hacer. No es tampoco nada referente, ¿no? Aquí,
tenemos que también basarnos en el tema de investigación. Ve aquí el tema, incapacidad judicial y sus efectos en los casos de violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que está usted afirmando aquí? Que los jueces, que por su falta de capacitación, sí, emiten sentencias erradas, que ponen en riesgo la seguridad y la violencia intrafamiliar. Está relacionado con el tema, está relacionado con el planteamiento del problema, todo está relacionado con los objetivos. ¿Sí? Sino que aquí usted lo establece, lo redacta en forma de afirmación. En cualquiera de las áreas, en cualquiera de las áreas establecidas, ¿no? De las actividades, pueden ser deportivas, pueden ser turísticas, pueden ser de salud, actividades comerciales, actividades industriales, en todo tipo de actividades. Entonces aquí tenemos este otro tema de investigación. La carencia de la vitamina B12 en las dietas vegetarianas durante la lactancia. Ese es el tema, ¿verdad? Ese es el tema de investigación. Nosotros hemos visto ya el tema de investigación, cómo se determina cada uno de ellos, y hemos visto muchos ejemplos del tema de investigación. Entonces, después de esto, nosotros planteábamos el problema respectivo de esto, ¿no? Esas causas, esos motivos que se presentan sería por esta carencia de la vitamina 2. Entonces, aquí viene la parte de la aseveración. Que la carencia de vitaminas B12 en las dietas vegetarianas puede poner en riesgo la salud de los niños durante la lactancia. Está haciendo esta aseveración que pone en riesgo la salud de los niños durante la lactancia. ¿Qué tipo de investigación aquí? Esta sí es investigación. Investigación, además de ser experimental, también es de campo. Para medir sí, esta vitamina en dietas vegetarianas de las personas, sobre todo de las madres, en general de las madres de familia, ¿no? En la investigación a las madres de familia que están en el periodo de lactancia y son vegetarianas y necesitan este tipo de dieta. De vitamina. Entonces tiene que hacer este tipo de investigación respectiva dentro de eso. Entonces aquí tenemos una de hipótesis, dice, de políticas culturales. El tema, los efectos que genera la inseguridad en la actividad económica del turismo en los países del Caribe. En los países del Caribe. Entonces aquí se plantea, no existe ningún verbo de inicio aquí, por ninguna parte, no tiene ningún. Entonces hace esta aseveración. Los altos índices de inseguridad y la falta de estrategia en las políticas integrales para controlar la inseguridad disminuyen el crecimiento económico en el sector turístico de los países del Caribe. Ya. Entonces, una palabra que determine aquí esa afirmación. A ver, la compañera Karen Avendaño. ¿Cuál es la palabra de aseveración, de afirmación? Karen. ¿No está? La compañera Karen no está, no.
A ver, la compañera Alison Ruiz. A ver si está en la clase la compañera Alison Ruiz. Tienen que estar en la clase, si no, como estamos nosotros viendo aquí en cada uno de los ejemplos y determinando cuál es esa aseveración, qué se hace, sí, que puede ser en 2, 3 palabras o en una sola para poder identificar. Y Sí, para dicen, disculpe, no podía prender el micrófono. Sería que disminuyen el crecimiento ya, económico. aquí está aquí está. Esta es la afirmación, disminuye el crecimiento de este sector. Esa es la afirmación. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que comprobar, ¿no? Entonces siempre debe tener la hipótesis. Si no tiene, entonces estamos redactando mal. Esta suposición, ¿sí? Como una proposición que se hace, ¿sí? Es decir, esta como afirmación que se establece, que todavía no es verificable para nosotros aseverar. Todavía no es verificable, no es comprobado. Y pongamos esta última, ¿no? El tema de investigación. La lectura como herramienta para alcanzar una comunicación eficiente en los niños. La hipótesis aquí. La lectura eficaz propicia que los niños desarrollen sus capacidades para comunicarse a través de la lengua hablada y escrita. Ya. ¿Cuál es aquí? La palabra o las palabras que afirman esta investigación y que, claro, debe ser comprobado. A ver, el compañero Adrián Ramos. ¿Está por ahí el compañero o no? No está. A ver, la compañera Cintia Ramírez. No están. Se han perdido. Compañero Héctor Chacha. Profe, podría ser que los niños desarrollan sus capacidades para comunicarse a través de la lengua hablada y escrita. Pero ¿cuál es la afirmación que usted hace ahí? Que los niños desarrollan sus capacidades, esa debería ser la afirmación. Pero más creo yo. antes, más antes. Puede ser la lectura eficaz. Eficaz. Ya, aquí, la lectura eficaz propicia, dice, que los niños desarrollen. Aquí está usted la parte que está afirmando, que esta lectura eficaz va a producir o produce que los niños desarrollen capacidades en cuanto a la comunicación. Entonces aquí esta parte propicia, ¿no? Esta es una aseveración que está usted diciendo aquí. Propicia. Esta lectura propicia. ¿Sí? Desarrollo de capacidades. Es como una palabra, como vimos la anterior. Una palabra expresa que lo determinamos, que lo vamos estableciendo. Ya. Entonces, esta parte, como les decía, de las hipótesis, ¿sí? Generalmente aquí, como es comprobación, aquí es lo que se destina
los recursos, uno de los, se destina mayor recursos o mayores recursos para demostrar, para comprobar lo referente a la hipótesis, que también tiene que ser limitada, porque a veces la comprobación lleva mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Sí? Nosotros hemos visto o establecido que aquí se establece o se determina algún tipo como de hipótesis que se establecen, pero su comprobación requiere de mucho tiempo, requiere de mucho estudio. Entonces, una de ellas, como les había dicho, es en el campo en el campo tecnológico, en los campos de medicinales, la parte de lo que es la investigación, la experimentación, para demostrar, para comprobar. Han llevado mucho tiempo de ello. Entonces, y se ha comprobado. ¿Por qué se llega con los resultados establecidos? Se comprueba que se ha determinado. Y a veces es también costoso. Es costoso. En la rama médica, en la rama de los grandes laboratorios que tienen que estar haciendo la investigación y la experimentación para comprobar que ese medicamento va a curar tal tipo de enfermedad. Entonces también requieren de tiempo, ¿no? Requieren de tiempo y de recursos muy altos. Sí, dependiendo del tipo de estudios, hay muchos estudios, estudios de investigación, estos proyectos de investigación que no está dentro de ellos la hipótesis, sino que más se rige a cumplir los objetivos, porque la hipótesis se demuestra, se comprueba. Los objetivos se cumplen. Hay que cumplir el objetivo. Entonces, todo va relacionado porque se cumplen los objetivos, se comprueba la hipótesis y los resultados se obtienen a través de las conclusiones respectivas. ¿Ya? Entonces, esto sería con lo que respecta con la hipótesis. Si tienen alguna pregunta. Entonces, aquí lo importante es cuando se plantea la hipótesis, ¿no? Al plantear la hipótesis que nosotros tenemos, para plantear la hipótesis. Ya. Definir el tema en forma detallada. Nosotros tenemos el tema. Aquí está. Ese es el tema de investigación. Está en forma detallada. Eso ya para nosotros plantearnos la hipótesis, porque ya tenemos nosotros el tema. Aquí. Entonces, ahí elaboramos una pregunta y hacemos esto como una pregunta. Sí, entonces ponemos nosotros, aquí lo que le ponemos es aquí a esta hipótesis, podemos ponerle un interrogante. ¿Sí? O lo hacemos con la parte como pregunta. O si no, lo ponemos como interrogante. Y contestamos a eso. Al contestar, estamos nosotros ya formulando la hipótesis. En la cual, como parte de la misma, estamos propiciando, estamos nosotros poniendo esa afirmación. La palabra correcta es la afirmación. Y que debe ser, como es una información, perdón, que estamos nosotros haciendo, esa afirmación que estamos nosotros haciendo, sí, tiene que ser verificable, tiene que ser comprobado. Entonces, a través de la investigación vamos a comprobar